Buenas, buenas. Mi nombre es Juan José Palacio, estudio la licenciatura en Sistemas Informáticos y hoy el tema que hicimos en la investigación, en el cual vamos a dar una breve explicación, es de la introducción al cálculo diferencial en la economía. Vamos a ir con la parte teórica, también parte práctica y cómo es aplicada directamente, ¿verdad? Los temas son introducción al tema, que es el cálculo diferencial, sus funciones económicas, que es la derivada, optimización económica, ejemplos prácticos y aplicaciones reales y conclusión, claramente, ¿verdad? Vamos con la introducción al tema, que es unos aspectos importantes a los cuales hay que abarcar, ya que es el paso, ¿verdad? Dice introducción al tema, análisis de cambios en variables económicas. El cálculo diferencial se utiliza para entender cómo las decisiones económicas afectan costos, ingresos, producción y beneficio, optimizando los recursos de una empresa. Es un paso bastante importante a la hora de aplicarlo y a la hora de saberlo explicar, ¿verdad? Porque esto no solo ayuda en empresas, sino que puede ayudar a ciertas cosas, a saber eh, el costo, el costo de la economía, los ingresos y la producción y sobre todo el beneficio que una empresa está teniendo a la hora de, pues, de vender o exportar ciertos recursos, y es un paso bastante importante que cada empresa debe tener y manejar de una manera excelente, ¿verdad? Porque en la economía en una empresa prácticamente lo es todo. Herramientas para decisiones empresariales. Permite que las empresas determinar momentos ideales para producir más, reducir costos o maximizar ganancias. Es uno de los pasos bastante importantes, ya que en una empresa es muy importante tener bien claras los costos, la economía. No solo vas a usar el dinero solo por usar, no. Todo tiene que tener un orden y es uno de los principales pasos, ¿verdad? Eh, eh, en producir más, pero usando menos costos. Pero también eso tiene que ver, no que el producto sea, porque tenga menos costos, sea un producto más vulnerable o menos útil, ¿verdad? Tiene que ser algo muy importante. La importancia del cálculo en economía. Las herramientas del cálculo diferencial ayudan a responder preguntas clave en el ámbito empresarial, facilitando la toma de decisiones y estrategias sobre la producción y la rentabilidad. La rentabilidad tiene que ser un factor importante a la hora de una empresa, ya que pues es un paso muy esencial, ¿verdad? Que sea rentable, que no solo funcione una vez, sino que vaya funcionando adecuadamente y se vaya utilizando de una buena manera. No solo tengo la rentabilidad de que vos pones mucho dinero y recibís menos que pusiste. No, eso no tiene que ser así, tiene que ser un paso muy importante, facilitando la toma de decisiones estratégicas, que cada empresa tiene que tener su estrategia económica a la hora de saber gastar o saber introducir el dinero, ¿verdad? ¿Qué cálculo diferencial en sí? Pasamos a eso. Uso económico de la derivada. Análisis de cambios en costos y beneficios. Eh, la derivada permite comprender cómo varían los costos o beneficios al modificar la cantidad de producción, promocionando información clave para la toma de decisiones clave. Es muy importante y muy clave a la hora de las decisiones que pueda tomar una empresa, ya que es muy importante saber los costos y saber cada cuánto se va tomando la decisión. Y bueno, es algo muy importante saber usarlo y teniendo su beneficio, su costo total, ingreso total, algo bastante importante a la hora de saberlo manejar y saberlo entender, ¿verdad? Pasamos al siguiente, que establecimiento de precios óptimos. Es otro de los argumentos bastante importantes a la hora de tener en cuenta y saberlos manejar. Al utilizar la derivada, las empresas pueden permitir el precio de venta óptimo de un producto basándose en cómo afecta la ganancia y la demanda. Y utilizar la derivada en forma de ya de una empresa es bastante importante, porque sobre todo la ganancia tiene que estar siempre por encima de la demanda, si no sería un total fracaso a la hora de hacer ventas o a la hora de tener un costo maximizado, ¿verdad? Que sería algo totalmente inaceptable saber que una empresa gasta mucho dinero
y no recibe ni siquiera la mitad o el 15% de lo que gasta o lo que produce. Optimización del producto. La IVAR ayuda a identificar el punto de equilibrio entre costos e ingresos, indicando la cantidad de unidades que maximice la eficiencia y beneficio de producción. Es un paso bastante importante a la hora de tener en cuenta que una empresa no solo depende de ingresos, sino un balance económico, que es muy importante a la hora de tenerlo, ya que teniendo estrategias o un balance adecuado, puede que todo vaya adecuadamente bien. Usos económicos de la IVARA. Análisis de ingresos marginal. El cálculo de ingresos adicional por venta de una unidad extra permite que las empresas decidir si producir más resulta ventajoso o no, porque a veces producir más no solo beneficia, no significa que puede ser útil o no. A veces producir más, una sobreproducción puede llegar a afectar a una empresa, puede a perder el producto o tener diferentes costos, ¿verdad? Así que es una en cuenta a tomar que no siempre produciendo más te va a ir mejor. Evaluación de la elasticidad de la demanda. Permite calcular cómo las ventas de un producto responden a cambios en el precio para prever ajustes necesarios que maximicen ingresos. El maximizar ingresos es el paso más importante, por decirlo así, porque no por recibir mucho o que los ingresos tengan alta demanda, puede que todo esté bien. No, ya que al maximizarlos puede ser una rentabilidad muy útil a la hora de querer ejecutar estrategias o querer producir más. Una de las maneras importantes, como lo decía el escritor Christopher Hall, que no por tener mucho dinero está todo bien, no. Funciones económicas. La importancia de las funciones económicas facilitan en toma de decisiones, análisis de la rentabilidad y predicción del comportamiento económico. Predecir algo es algo de los fundamentos más importantes, ya que a la hora esto pasa como el trading, que el trading se puede predecir una cuota cuándo va a bajar y cuándo no. Eso tiene que ver mucho con las gráficas o mucho con las derivadas, que van trazando las líneas, y eso es un paso muy importante a la hora de generar mucho dinero o pues de perder de golpe. Estas funciones ayudan a determinar si es más rentable aumentar la producción, reducir los costos o detener completamente la fabricación de un producto, optimizando así las operaciones empresariales. Es un paso sumamente importante, ya que hablando de las derivadas, una empresa depende de los costos y de la maximación que puede llegar a tener. Un ejemplo claro es el trading. Las gráficas van subiendo y bajando, depende de las derivadas y tienen una estrategia. Y a esa estrategia se puede predecir a la hora de aumentar o disminuir el dinero balanceado, ¿verdad? Análisis de la rentabilidad. Las funciones económicas permiten identificar el nivel de ganancia según el volumen o la producción de ventas, proporcionando claridad sobre las decisiones estratégicas. Saber tener decisiones es el paso más importante, ya que teniendo las decisiones exactas y correctas puede llegar a tener un boom a la hora de tener una buena empresa. No teniendo unas decisiones que no está seguro de ellas, puede llegar a ser un rotundo fracaso. Como hablamos de la predicción del comportamiento económico a través de las funciones, es posible anticipar cómo afectan las decisiones de las variables económicas. Esto es posible ya que teniendo las derivadas o teniendo una estrategia anteriormente, puede que tengamos una predicción de esto, de como costos, ingresos y los beneficios que pueden llegar. Pueden ser más beneficios y teniendo menos costos. ¿Qué es la derivada? Aplicaciones en análisis marginal. La optimización de recursos, identificar de costos marginables y detener de beneficios marginables son uno de los pasos más importantes ya a la hora de tener la marginalidad, y ya que costo marginal, ingreso marginal y beneficio marginal. La derivada permite calcular cantidades marginales. Esto responde a preguntas como: ¿qué pasa si produzco una unidad más? ¿Suben los costos o sube la ganancia? Eso tienes que tener muy claro, porque subiendo los costos puede que también suba la ganancia, pero no es una estrategia que puede llegar a funcionar. Sí, en muchos casos sí funciona, pero a la hora de tener estrategias no es una de las más recomendadas, porque no solo por subir vas a ganar más,
De hecho, a veces por subir puede ganar hasta mucho menos. La derivada permite determinar el punto donde los costos marginales y beneficios marginales se equilibran, ayudando a las empresas a decidir si pueden aumentar o reducir la producción. Como hablábamos, no por subir un costo es que vas a ganar más. Con la derivada es posible calcular cuando los costos aumentan al producir una unidad adicional, ofreciendo información crucial para una producción eficiente. Ya teniendo una producción eficiente, no que no te no ir dejando más costos, sino algo muy bueno a la hora de realizarse. Evalúa e incrementa en los beneficios obtenidos. Al vender una unidad más, ayudando a identificar la realidad, aumentando las ventas. Aplicaciones en análisis marginal. Información para la toma de decisiones. Los análisis marginales derivados permiten que las empresas evalúen diferentes escenarios y ajusten sus modelos de producción, maximizando rendimiento, ya que a la hora de maximizar rendimiento puede llegar a tener un gran impacto a la hora en la economía y en la ganancia, porque no por el rendimiento sea más, no que voy a ganar más, no, tiene que tener una maximización que ayude a la hora de esto, ¿verdad? Análisis de eficiencia económica. Gracias a la derivada, las empresas pueden determinar el nivel óptimo de la producción, que es muy importante tener niveles a los cuales la producción se da, porque si no, solo tenerlo en mente puede llegar a perder mucho. Que garantiza la maximización de ganancias y la minimización de gastos innecesarios, teniendo gastos innecesarios que no ayuda para nada. La optimización económica. Métodos de determinación. Derivadas para análisis de cambio. Las derivadas permiten identificar puntos máximos o mínimos resolviendo la ecuación de la primera derivada, igualada a cero. Esto facilita la identificación de eficiencias de procesos económicos clave como la producción o el costo. Es factor muy bueno a la hora de las derivadas que hagan análisis de los cambios y muy bueno, ¿verdad? A la hora de tenerlos. Análisis de puntos críticos. Es algo muy bueno a la hora de aplicarse para determinar si un punto crítico es un máximo o un mínimo. Se emplea la segunda derivada si el resultado es negativo, se trata de un máximo, y si el resultado es positivo, se trata de un mínimo. Eso tiene que ver mucho cómo el balance vaya, ¿verdad? Porque a veces pueden tener un máximo y el resultado va a ser negativo, y un mínimo y puede llegar a ser positivo, que es lo que vamos buscando a la hora de aplicar esto. Maximización de beneficio. En la economía, las empresas derivan su función de beneficio y utilizan los valores críticos para identificar el nivel de producción óptimo en el que se maximiza la ganancia. Maximizar la ganancia es muy importante a la hora de tener la derivada y puede llegar a tener un beneficio de un 100%. Métodos de optimización. Minimización de costos y análisis marginal. Las funciones de costos se derivan para encontrar el punto en el que los gastos de producción son los más bajos, optimizando recursos y ahorrando dinero, que es muy importante. No usando, no dejando los ahorros, puede llegar a tener una estrategia mala, ya que a la hora de gastar solo por gastar, no es un punto crítico, sino es un punto mínimo. Permite que responda a las preguntas claves como cuánto aumenta el costo o el beneficio. Cuando aumenta el costo, puede que el beneficio también aumente. Esa es una de las probabilidades, una que está muy común. Una unidad adicional ayudando a determinar si vale la pena seguir aumentando la producción. No porque te vaya bien vas a aumentar la producción, no, porque tienes que tener el mismo. Ya si la empresa va creciendo más y más, la producción sí puede ir creciendo poco a poco, pero no puede crecer de uno porque puede llegar a perder recursos. Ejemplo práctico. La maximización de beneficio. El análisis de la derivada muestra que producir 3 unidades, el beneficio alcanza su punto máximo, lo que representa una producción óptima para la empresa. Al producir 3 unidades, el beneficio alcanza su punto máximo. Estamos al lo que más puede producir una empresa. Y una producción óptima para la empresa es sumamente buena, porque una, no
hacemos producción de más, sino que tenemos una producción balanceada y sabiendo lo que podemos beneficiarlo y no gastando recursos de más. Decisiones basadas en las matemáticas. Producir menos o más unidad no es rentable, porque no por producir más significa que vas a vender más y se traduce en una pérdida de eficiencia económica. Según los cálculos matemáticos realizados en una empresa, no por llegar a producir, por ejemplo, 40.000 computadoras, te va a ir bien, porque no nada te asegura que vas a vender las 40.000, sino tener un balance y una estrategia económica de solo producir 20.000 y usando menos costos y ahorrando más. Margen de mejora. Este enfoque refleja cómo el cálculo diferencial permite identificar el punto exacto para optimizar ganancias, ayudando a las empresas a tomar decisiones estratégicas y las mejores. Interpretación del ejemplo. La relación entre producción y costo. La derivada revela una relación directa entre producción y el costo, lo que permite identificar niveles adecuados donde los costos adicionales no generan beneficio. Por gastar más no vas a generar más. Aplicación práctica en la estrategia empresarial. Estas herramientas matemáticas ejemplifican cómo los cálculos precisos orientan las decisiones empresariales para maximizar la rentabilidad en escenarios didácticos. Aplicaciones reales. Áreas económicas aplicadas, empresas de producción, bancos, finanzas o comercios, que es uno de los más comunes, ¿verdad? Pero a la hora de aplicarlo a una empresa, el cálculo diferencial permite a las empresas determinar el nivel óptimo de producción para maximizar los beneficios y no tirarlo por el aire, o más científico, no malgastarlo, o maximizar los costos para hacer las decisiones más eficientes. En bancos y en finanzas, el sector bancario se emplea para analizar y optimizar la tasa de interés, que esto pasa más a menudo como el trading. El Banco de Nueva York, el más conocido como New York City, New York Bank, perdón, es el banco que más genera en el trading. ¿Por qué? Porque es el que más elevado está a la hora de ingresar dinero, o los que más compradores tienen, ¿verdad? Gestionar riesgos y maximizar la rentabilidad e inversiones diversificadas. Esto es muy importante para los bancos y para la finanza. Y por último tenemos el comercio. Se utiliza para calcular precios óptimos de venta, maximizando ingresos, además de optimizar la gestión de inventarios y diseño de promociones. Tiene que ver mucho con las promociones, no siempre va a estar una promoción, sino cuando es adecuado, cuando tenés mucho producto y deseas venderlo. Áreas económicas aplicadas, la agricultura o la economía digital, que ahora con este tercer mundo que tenemos, que es la era de la IA, por decirlo así, la economía digital tiene un boom, ya que ahora es más fácil sacar una tarjeta, sacar un préstamo de manera digital, como ya no es necesario tener una tarjeta en un banco, sino puedes usar como Nico o Niu, que son tarjetas digitales sin que estés asociado a un banco o a una cuenta. Y por último pasamos a las conclusiones. La primera conclusión del tema es: el cálculo diferencial es una herramienta poderosa en la economía. Eso no tenemos ninguna duda, que en la economía el cálculo diferencial es el boom, o por decirlo así, es lo que más se utiliza. Utiliza para analizar, entender cómo afectan los cambios de variables clave al desempeño de una empresa, lo que permite una mejora de toma de decisiones y estrategias. Tener una estrategia clara y concisa ayuda a tener una empresa de alto nivel. La conclusión número 2: gracias a conceptos como ingreso marginal, el beneficio marginal y el costo marginal, el cálculo diferencial permite determinar los puntos óptimos de producción, que es otro de los pasos más importantes. No por tener mucha producción la vas a vender toda. La producción se maximiza a niveles óptimos de la empresa y ayuda radicalmente, lo que ayuda a las empresas a maximizar beneficios o minimizar costos, que es otro de los pasos importantes. Estrategia, maximizar beneficios y minimizar costos son dos de los pasos muy importantes a la hora de usar la economía, o tener una empresa o un comercio, o estar en un banco. Y por último,
Esta herramienta matemática es esencial para análisis económico, ya que posibilita la creación de estrategias efectivas basadas en datos precisos, no son datos en el aire, sino que son datos precisos que nos dan la misma variable, facilitando la competitividad, la sostenibilidad y sobre todo la organización. En el ámbito empresarial, el cálculo diferencial es indispensable para optimizar los procesos de producción, identificando precios óptimos de productos y evaluar modelos de negocio con mayor presión y sobre todo con una efectividad del 100% que nos garantiza que todo vaya correctamente. Además de ser una herramienta práctica, el cálculo diferencial permite a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, que el mercado va cambiando cada minuto, cada segundo, a veces está abajo, a veces está arriba, pero eso depende mucho de las variables, garantizando eficiencia operativa y mejora de resultados económicos, que es lo que está buscando una empresa. Gracias.